Desde siempre nos aconsejaron escuchar al corazón y exteriorizar los sentimientos. Sin embargo, esa enseñanza puede tornarnos previsibles y susceptibles de manipulación. Nicolás Maquiavelo desveló esta ilusión: nuestras emociones más sinceras se convierten en un lazo que restringe nuestra autonomía, pero él supo transformar esa fragilidad en una defensa imbatible. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Los afectos funcionan como señales que revelan nuestra posición en el juego de las relaciones. Si no se someten a disciplina, se transforman en un cordón al que otros pueden aferrarse para dominarnos. Quien proclama con énfasis su cariño muestra un punto débil que el oponente aprovechará sin titubeos. Exhibir condescendencia en exceso despierta pruebas de resistencia, reflejar temor de forma patente facilita una derrota express. Por este motivo, Maquiavelo centró sus esfuerzos primero en gobernarse a sí mismo antes de diseñar maniobras políticas. Cualquier táctica pierde eficacia cuando el adversario puede capturar las emociones de quien la aplica. En diversas situaciones, la confianza desmedida desembocó en desengaños dolorosos, y la simpatía o la antipatía expuesta sin cautela se convirtieron en armas utilizadas por otros. Comprender este principio resultó crucial para convertir la sensibilidad en un recurso de poder. No se trata de promover el cinismo, sino de recordar que el entorno, tal como en la época de Maquiavelo, está repleto de quienes buscan aprovechar cualquier grieta. He visto cómo un arranque emocional pasajero de un colega daba pie a semanas de maniobras encubiertas en su contra, solo por mostrar las cartas. ¿Acaso el auténtico poder reside en esa templanza imperturbable que aconsejaba el florentino? ¿Cómo diferenciar, entonces, entre un autocontrol sano y la asfixiante supresión de los propios sentimientos? Desde la infancia se asocia la franqueza con la honestidad, las pasiones intensas con la verdad y la vulnerabilidad con la fortaleza interior. Sin embargo, cada vez que cedemos al impulso, surgen oportunistas dispuestos a explotarlo. Si reaccionas con indulgencia, acabas sobrecargado de responsabilidades; si estallas con vehemencia, quedas señalado como inestable; si ansías un cierre definitivo, el otro se aprovecha de tu impaciencia. Al confiar un secreto íntimo, corre el riesgo de volverse en tu contra justo en el momento más desfavorable. Esa es la cuenta de la impulsividad: tus emociones no te liberan, sino que entregan a otros la llave de tu propia jaula. Maquiavelo no vivió en una era de psicoterapias ni de confesiones constantes. Su mundo, sembrado de traiciones, sobornos y el hedor de la sangre, mostraba amistades que cambiaban de bando y príncipes que caían por depositar su fe en una sonrisa engañosa. Allí, cualquier fisura sentimental resultaba muy costosa. Ojalá el pánico al fracaso no pase inadvertido, pues siempre surgen quienes se aprovechan de él para forjar condiciones más favorables. He presenciado cómo, en encuentros decisivos, cualquier indicio de impaciencia de un participante se percibe de inmediato y se utiliza para ejercer presión. No es fruto de mala intención, sino de un cálculo frío que con frecuencia domina la escena. El florentino sostenía que dos impulsos fundamentales mueven a las personas: el afecto y la aprensión. Para inspirar respeto y asegurarse consideración, conviene aparentar una serenidad casi imperturbable. Si resultas predecible, tu enojo se activa con facilidad, tu reserva se interpreta en tu contra y tu cariño puede volverse tu propia arma en manos ajenas. La reactividad constituye tu adversario: responde sin pensar, habla sin medir y actúa sin atender al contexto. La dependencia se convierte en otro carcelero: al necesitar la validación de los demás, cedes el control sobre tu autopercepción y quedas expuesto a desarmes sencillos, pues basta un simple reproche para desestabilizarte. A lo largo de la historia, quienes detentaron mayor influencia compartieron un rasgo impresionante: su ecuanimidad. No se conmovían con calumnias ni se enredaban en adulaciones, permanecían distante de las opiniones ajenas. No eran insensibles ni traicioneros, sino plenamente autosuficientes.
De ese modo, lograban mantener firme su posición frente a presiones externas. Cuando dominas tus reacciones, dejas de actuar por impulso y comienzas a trazar movimientos con auténtica visión estratégica. Sé esa persona a la que los demás observan sin poder descifrar. Hablas menos, escuchas más y adviertes cada movimiento sin reaccionar. Este nivel de dominio asusta en un entorno emocionalmente volátil. Evoca a cualquier negociador consagrado, líder político o ejecutivo de alto nivel. Sus expresiones son inescrutables, sus palabras, precisas, y sus respuestas ante provocaciones, comedidas. No carecen de sensibilidad, sino que saben que el exceso de emoción abre fisuras en su coraza. En lo personal, en situaciones de alta tensión aplico una regla sencilla: respiro a fondo, me detengo a meditar y, solo entonces, formulo una réplica mesurada. Esto me ha protegido de decisiones apresuradas. Pero, ¿no convierte esta táctica a quien la ejerce en un bloque gélido, ajeno a la vida auténtica? ¿Dónde reside la delgada línea entre la prudencia sabia y la anulación afectiva? Tal como enseñaba Maquiavelo, existe una diferencia radical entre reprimir y gobernar los sentimientos. Reprimir es huir cobardemente de lo que uno siente, gobernarlos equivale a un acto de precisión quirúrgica. No es simular insensibilidad, sino elegir con exactitud cuándo, cómo y por qué mostrar lo que llevamos dentro. Si el instante no es adecuado, percibes la emoción, pero la guardas. Esa capacidad distingue a quienes luchan de quienes sucumben. Maquiavelo no aspiraba a la frialdad, anhelaba la invulnerabilidad. Por ello, ejercitó ese atributo en sus pensamientos, en su porte y en su silencio. Cuando logras que ninguna provocación altere tu centro, dejas de ser un receptor pasivo de estímulos para convertirte en fuerza soberana. Quizá esta sea la herencia más valiosa que nos dejó. Existe el temor, pero no permite que la inquietud lo inmovilice, convierte esa tensión en impulso. En la vida sentimos una gran variedad de emociones y corresponde a cada uno decidir cómo gestionarlas. Es parecido a aprender a conducir. Al principio cada sentimiento provoca sacudidas del volante o frenazos bruscos, pero con el tiempo se adquiere la destreza de guiar ese potente vehículo con suavidad. ¿De qué manera se alcanza una frialdad estratégica sin renunciar al sentido humano? ¿Y cómo iniciarse en esa disciplina interior para no sucumbir al peso de las emociones reprimidas? Nicolás Maquiavelo no nació con ánimo distante ni corazón helado, lo moldearon el ultraje y la traición, el uso inescrupuloso que hicieron de él, el destierro, las burlas y la exclusión de la arena política por parte de quienes antes celebraban su presencia. Su temple surgió de la filosofía severa y de la necesidad de sobrevivir en un entorno despiadado. No se vuelve insensible leyendo volúmenes eruditos, se forja así cuando los sentimientos lo lastiman una y otra vez. Maquiavelo ejerció con lealtad su labor en la República Florentina, escaló posiciones, entabló negociaciones complejas con monarcas, pontífices y déspotas y creyó de veras en quienes juzgó dignos de su entrega. Sin embargo, lo expulsaron, lo encarcelaron y lo sometieron a tormentos. De la noche a la mañana, su trayectoria quedó borrada. No fue un fracaso profesional lo que lo hundió, sino el cambio de intereses que dejó obsoleta su fidelidad. De esa amarga experiencia aprendió que el aprecio dura únicamente mientras resultas útil. La lección más dura fue descubrir que las emociones pueden convertirte en devoto de quienes, en el instante en que les convenga, te ofrecerán a otros sin escrúpulos. Por eso él optó por asumir que, si le tocaba padecer, no sería por un amor irracional ni por una fe ingenua, sino por una táctica deliberada. Ese pasaje de su vida siempre me estremeció. Imaginen a alguien que dedica su existencia al servicio solo para perderlo todo de golpe, la mayoría colapsaría. Sin embargo, él convirtió ese sufrimiento en sabiduría. La lección no consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en valorar el peso de la confianza y comprender la naturaleza de la lealtad. Su fortaleza interior le permitió analizar la experiencia y extraer enseñanzas que luego cimentaron sus obras imperecederas. Quizá parezca un enfoque excesivamente pragmático de las relaciones humanas, pero es posible, siguiendo a Maquiavelo, forjar lazos consistentes que vayan más allá del simple interés. Según él, ninguna traición surge de la nada,
siempre nace de un pensamiento alimentado por la confianza, esa misma que brota de las pasiones. No obstante, Maquiavelo descubrió algo más frío y esencial: la fidelidad se mantiene mientras resulte ventajosa, y cuando su precio se eleva demasiado, se abandona sin remordimientos. Las emociones no evitan la traición, la ocultan, impidiendo percibir sus señales. Por eso él rechazó seguir ciego ante la realidad. Su punto de inflexión no fue un arrebato de ira, sino una claridad implacable. Escribió su texto fundamental no movido por el rencor, sino por la lucidez de quien describe con precisión el verdadero engranaje del poder y la fragilidad de espíritu que impide reconocerlo. Aunque presumas de sensibilidad emocional, el auténtico ingenio estratégico, según Maquiavelo, trasciende la mera intuición. Consiste en experimentar con intensidad y, pese a ello, actuar con serenidad imperturbible. Según su planteamiento, no se trata de convertirse en un autómata sin sentimientos, sino de fusionar la percepción profunda con un razonamiento lúcido. Es como adoptar el papel de poeta y analista al mismo tiempo, captar toda la paleta de vivencias humanas, desentrañar deseos, temores y motivaciones ajenas, y, a la vez, basar las decisiones en criterios racionales y proyecciones duraderas. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Este enfoque resulta sumamente exigente, pero es precisamente esa unión de sensibilidad y cálculo lo que distingue a los individuos verdaderamente sabios y vigorosos. En la actualidad, aprender a coordinar intuición y reflexión interna es fundamental, sin necesidad de involucrarse en tramas políticas o cortesanas. La auténtica metamorfosis no nace de frases inspiradoras, sino de los aprendizajes que deja el sufrimiento acumulado. Las heridas generadas por engaños y abandonos aportan información crucial y actúan como un campo riguroso de entrenamiento emocional. Cada desengaño revela quién abusó de la confianza, quién tejió redes de mentira o se desvaneció cuando dejó de hallar provecho. La vergüenza, la ira y la confusión no son simples cicatrices, representan herramientas para forjar una fortaleza interior inquebrantable. Las aspiraciones no expresadas y las exigencias desproporcionadas se convierten en rehenes emocionales en manos ajenas. Maquiavelo, experto en desentrañar la naturaleza humana, no ahogó su dolor, lo diseccionó, lo examinó con meticulosidad hasta entender su funcionamiento. Con fría precisión, analizó el comportamiento de los demás como un naturalista que estudia una especie rara. Reconfiguró sus impulsos y respuestas automáticas, transformando el corazón hecho trizas no en un pozo de rencor sin fin, sino en un sistema de detección, un radar interno de mentiras. Ahora, cuando alguien sonríe con excesiva prontitud, prodiga halagos sin medida o asiente de inmediato, en lugar de generar cercanía surge una alerta glacial. Al extraer enseñanzas del sufrimiento, se evitan caer repetidamente en las mismas trampas insidiosas. Resulta curioso que muchas veces deseemos huir del malestar, silenciarlo u olvidarlo, en lugar de detenernos a reflexionar sobre la lección que encierra, qué patrón de conducta nos llevó hasta ahí. Recuerdo que hace tiempo confié en quien hablaba con voz melosa pero albergaba intenciones amargas. La pérdida fue dolorosa, pero más intensa fue la herida causada por mi propia ingenuidad. Solo cuando dejé de compadecerme y empecé a reconocer las señales de alerta que había ignorado, comprendí la exactitud de Maquiavelo, mi esperanza en lo mejor me había cegado. Desde entonces, cualquier gesto de cortesía desmedida o un asentimiento precipitado despiertan en mi cautela, no ternura. No se trata de cinismo, sino de una enseñanza aprendida a un alto precio. Hoy, ese bagaje doloroso es una coraza impenetrable en lugar de un manantial incesante de sufrimiento. ¿Cómo dar los primeros pasos para reprogramar nuestros instintos sin sucumbir al peso de lo vivido? Eludir el mundo bajo una cáscara estéril no genera protección contra la manipulación emocional, la verdadera inmunidad surge del enfrentamiento consciente. Maquiavelo no se confinó para escapar de los peligros de su época, al contrario, permaneció cerca del poder y de sus inseparables compañeros, la corrupción, las intrigas y el engaño.
Pero en lugar de absorber aquel ambiente tóxico como una esponja, lo analizó con precisión quirúrgica, adoptando la mirada desapasionada de un investigador. Así, entrenó su mente para no reaccionar por impulso, sino para observar con ecuanimidad, para no quebrarse ante la presión, sino para registrar cada matiz con minuciosidad en su memoria, manteniéndose inmutable como una roca mientras quienes le rodeaban desbordaban sus emociones. Con el tiempo, las emociones dejaron de decidir por él, no desaparecieron, sino que se transformaron en señales, en un nivel añadido de información, y dejaron de ejercer de timón sobre sus actos. Este método no implica apatía ni indiferencia, sino auténtica soberanía emocional, la capacidad de sentir toda la gama de sensaciones sin quedar sometido a ellas. Aunque este camino exige valor, pues resultaría más sencillo cerrar los ojos ante verdades incómodas o eludir a quienes provocan malestar, Maquiavelo nos invita a enfrentar esa incomodidad no con pasiones, sino con atención consciente. Recuerdo unas negociaciones especialmente tensas en las que la parte contraria buscó deliberadamente desestabilizarnos con ataques personales y provocaciones. Cuando mis colegas elevaron la voz y se dejaron llevar por el fervor, yo me apoyé en las enseñanzas del florentino. Me obligué a tomar distancia y a escudriñar su estrategia como si fuera una partida de ajedrez. Así identifiqué grietas en su táctica y la inseguridad que ocultaban tras su agresividad. Cuando me tocó hablar, mantuve la calma y me ceñí a lo esencial, lo cual los dejó perplejos. No obtuvimos todo lo que esperábamos, pero tampoco salimos derrotados, pues no sucumbimos al chantaje emocional. ¿Es posible contemplar la tormenta desde su epicentro sin dejarse arrastrar? ¿Qué marca el inicio de ese dominio interno tan preciado? En lugar de rehuir las pasiones para hallar sosiego de ermitaño, aquel pensador las afrontó con un fin distinto, adquirir poder genuino sobre circunstancias y personas. Al controlar los impulsos propios, se acaba influyendo en quienes siguen prisioneros de sus reacciones, pues buscan aprobación y temen no ser comprendidos. Bajo presión, se exponen con demasiadas palabras o interrumpen, atemorizados, incluso confiesan sus inseguridades. Aquel método enseña a no actuar por impulsos y, gracias a esa serenidad lograda, se convierte uno en punto de referencia para el entorno. En la dinámica colectiva suele notarse que quien se adelanta al hablar pretende destacar, y quien interrumpe deja al descubierto el temor a pasar inadvertido, quien explica de forma enmarañada carece de convicción, y quien necesita con urgencia ser oído ya afronta una situación de fragilidad. Observa a quien aguarda en silencio, no se inmuta ante provocaciones menores, no se apresura a intervenir ni recurre a explicaciones prolijas. Cuando finalmente se decide a hablar, todo queda en silencio, no por el estruendo de su voz, sino por el peso de cada palabra y la solidez de su presencia. Esa calma firme evoca el liderazgo maquiavélico, una fuerza sosegada que impone respeto. Recuerda aquellas situaciones en que un debate acalorado pierde intensidad ante la compostura de un participante. Su impasibilidad, casi hipnótica, enfría los ánimos, disipa la tensión y conduce la conversación hacia un intercambio más productivo. Al modular el tono, hacer pausas deliberadas y lentificar el ritmo al hablar, se genera un efecto tranquilizador. Lejos de manipular, esto consiste en gestionar el propio estado interno y la atmósfera colectiva. A menudo, quien domina sus reacciones termina ofreciendo un reflejo emocional para los demás, su imperturbabilidad les lleva a cuestionar su propio tono o la urgencia de cerrar la discusión, quedando desconcertados ante esa serenidad distante. Así, sin alzar la voz, el dominio de la situación recae en quien permanece impasible. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.